Vivimos en un mundo que glorifica el individualismo, donde el éxito personal, la autosatisfacción, la exaltación constante y la autosuficiencia, el hecho de que yo pueda lograr todo por mí mismo y que no dependo de nadie, todo esto es presentado como las virtudes más elevadas y nos anima mucho a creer en nosotros mismos, promueve la arrogancia y esta desviación del corazón, que nos lleva a desear ser el centro de nuestro propio universo, usurpando así el lugar que solamente le corresponde a Dios. Pero lo más alarmante es que este pecado se ha infiltrado incluso dentro de las iglesias, mis hermanos, viéndolo como un pecado respetable. Por eso la urgencia de que toquemos este tema la noche de hoy y los examinemos a la luz de las Escrituras. Por eso tenemos como invitado al pastor Jorge Farías. Creo que algunos me podrían conocer, pero bueno, mi nombre es Jorge Farías. Por la gracia de Dios soy pastor de la Iglesia Cristiana La Roca, Caracas. Estamos a la orden por allá, la iglesia está en Baruta, en El Peñón. Bueno, ya tengo el ministerio poco más de 5 años. Sirvo en la iglesia junto con 2 hermanos, Julián Hernández, que también lo conocen, y Héctor Pacheco. Y bueno, allí estamos. Estoy casado, mi esposa se llama Francis, tengo 2 hermosos hijos, activos, deportistas, bellos. Y bueno, nada, estoy aquí sirviendo al Señor, aportando un granito de arena a su obra. Amén. Bueno, hermano, una vez más bienvenido, y esta es tu casa. Sé que no va a ser la primera vez que vas a estar por aquí, es la primera de muchas. Y bueno, vamos a entrar en el tema. Usted sabe que siempre iniciamos, y yo siempre digo lo mismo, vamos a definir términos para poder entender, ¿verdad? Lo que queremos hablar hoy. Y hermano Jorge, la primera pregunta de esta noche, definamos y dinos qué es el orgullo, y después que nos defina qué es el orgullo, ¿de dónde viene? Claro que sí, mi hermano, me encanta este tema porque ciertamente es un pecado bastante común. Y nosotros, bueno, cuando hablamos del orgullo, digamos que de una manera general tiene una connotación positiva de alguna manera y una connotación negativa, y yo creo que es importante quizás que lo podamos aclarar para para saber distinguir ambos. A ver, desde una connotación positiva, la Real Academia Española, usando ese concepto de la Real Academia Española, lo define como un sentimiento de satisfacción por méritos o por logros. Esta forma de orgullo puede sentirse ante una tarea bien hecha o ante el éxito de algún familiar, de algún buen amigo que se esfuerza, y bueno, eso hace que pueda seguir adelante en lo que esté haciendo. Eso podría ser un lado positivo hasta cierto punto, ¿no? Y quizás ahorita lo vamos a aclarar un poco más. Y desde la connotación negativa lo define como la arrogancia, la vanidad y la excesiva estimación de uno mismo. Algo de eso estaba diciendo nuestro hermano Henger al principio. Y esto a menudo viene con un sentimiento de superioridad. Y esta forma de orgullo pues puede cegar, puede llegar o llevar, mejor dicho, a la prepotencia, obstaculiza la empatía, el reconocimiento de las propias limitaciones que nosotros tenemos. Y quizás en otras palabras más sencillas, estamos moviéndonos más a creer en nosotros, en creernos muy poderosos y a confiar mucho menos en nuestro Creador. Entonces, digamos que es claro que el orgullo puede ser un sentimiento de bienestar y de felicidad por algo bueno, pero a la vez puede ser una cualidad bastante negativa que conduce a la soberbia y a un trato despectivo de otros. A ver, nosotros quizás podríamos sentir orgullo por algo y no estar pecando en sí mismo. Nosotros podríamos estar orgullosos de nuestros hijos, por ejemplo, de poder haber, o porque ellos culminaron, digamos, satisfactoriamente una etapa escolar, o podríamos estar orgullosos de nuestros hijos por algún mérito en el ámbito deportivo, o por haber superado algún reto en su vida por el cual, digamos, que se esforzó mucho. Esa clase de orgullo, o ese gozo en el corazón, está bien. Digamos que no es nada que la Biblia condene en sí mismo. Podríamos quizás estar orgullosos de nuestros hermanos en la iglesia que se esfuerzan por vivir dentro de la voluntad del Señor y toman buenas decisiones,
y tú puedes acercarte a ese hermano y decirle, ¿sabes qué? Estoy orgulloso de ti, sigue adelante, y le das palabra de ánimo. Ese orgullo en ese sentido está bien. Ahora, cuando nosotros nos referimos a la otra cara del orgullo, sí estamos entonces entrando como en una problemática bien seria, empezando, como les dije, porque es uno de los pecados más comunes de todos, por no decir el más común, y que seguramente todos los que estamos aquí conectados hemos experimentado en menor o mayor medida. Ese orgullo, digamos que se revela en una persona que se cree mucho más de lo que realmente es. En pocas palabras podríamos decir que es algo como eso. Es una persona que se cree mucho más de lo que realmente es. Una persona que se cree muy superior a causa de sus logros, de sus capacidades, incluso de la realidad de su vida. Esas personas tienen un exceso de estimación propia, por decirlo de alguna forma. Y esto sin duda, pues, como decía, lleva a la arrogancia, a la vanidad, incluso al desprecio por los demás. Y de una manera ciega, estas personas de verdad creen que están como en otro nivel. Incluso el egoísmo también sale a flote, hermanos. Del orgullo salen muchas cosas negativas. El egoísmo también, siendo las personas incapaces de pedir perdón o de perdonar por creer que sus propios intereses son los que más importan. Y quisiera quizás aquí en este punto dar un ejemplo bíblico a la luz de las Escrituras, un pasaje que nosotros encontramos en Lucas 18. Permítame leerles desde el versículo 9. Seguramente es un pasaje que ya conocen, pero déjenme leerlo un momentico. Dice Lucas 18 desde el 9. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Hermanos, ¿cuánto nosotros podemos aprender de estas pocas palabras, de esta parábola? Porque ¿saben cuál era el problema con el fariseo? Era simple. Este hombre se creía más de lo que realmente era. Oraba con soberbia, oraba con superioridad, incluso de alguna manera obligando al Señor a estimarlo por las cosas que él era o por las cosas que él hacía. Mientras que el otro, del otro lado, estaba el recaudador de impuestos y él entendía algo poderoso que todos nosotros tenemos que entender. Dios es Dios. Él es el Dios supremo, creador del cielo y de la tierra. Y él entendía que él era un simple mortal que estaba en busca de misericordia. Entonces uno, en su orgullo, se creía suficiente. En cambio el otro, en su humildad, sabía que necesitaba de Dios. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, mi hermano Javier, ¿de dónde viene el orgullo? Bueno, hermanos, podríamos decir que el orgullo viene, o puede surgir de la satisfacción de esos pequeños logros o de esas pequeñas buenas obras, y fíjense en mis comillas, que si no se atienden con tiempo, que si no se atienden con sabiduría, van creando una autoestima desproporcionada. Y esto, por supuesto, empieza a despegarte los pies de la tierra. Empiezas a creerte superior, a creerte autosuficiente. Tanto así que cuando falles y tengas que pedir perdón, no lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque vas a estar atrapado en el pensamiento de que solamente tú y solamente tus asuntos son los importantes y no vas a humillarte delante de otro. Entonces el orgullo, hermanos, viene de nuestro propio ser, de nuestro corazón contaminado y pecaminoso. No es normal que alguien no tenga orgullo. Lo normal es que alguien tenga orgullo, y es por eso que nosotros debemos estar muy atentos para poder corregirlo a tiempo. Es un pecado gravísimo, ¿no? Sí. Pero en la iglesia se ha vuelto un pecado normal, visto como algo respetable. Entonces, la siguiente pregunta sería: ¿por qué es un pecado respetable, hermano? El autor del libro, justamente el de Pecados Respetables, Jerry Bridges, él dice que nosotros debemos
confrontar esos pecados que toleramos. Y por allí va el tema de respetable. En otras palabras, podemos decir que hay pecados en nuestra vida que nosotros no los tratamos con la severidad que nosotros deberíamos, sino que parecieran ser tan comunes, tan sutiles, que se nos olvida simplemente la gravedad. Digamos que no son pecados escandalosos, como pueden ser quizás el asesinato, el adulterio, el robo. Entonces el concepto de pecados respetables se refiere a la idea de que aunque el orgullo en este caso es un pecado grave, según la Biblia, es a menudo tolerado, es justificado, incluso es admirado por la sociedad. Y es lamentable porque a veces es pasado por alto justamente dentro de la iglesia. Entonces pecados como la ansiedad, la falta de contentamiento, que creo que están hablando algo de eso el tema anterior, ¿verdad? Falta de contentamiento, ingratitud. Pecados como el chisme se consideran menos graves o socialmente aceptables, aunque son tan pecaminosos como los otros. Entonces, en ese sentido, el orgullo es parte de este grupo de pecados que se consideran respetables. Ahora, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, tengo 2 puntos. En primer lugar, normalmente en la sociedad, este pecado puede disfrazarse como una virtud. Entonces se confunde muy fácilmente con una autoestima sana, y de nuevo pongo las comillas. Entonces la sociedad ve a una persona orgullosa a menudo como una persona fuerte, como una persona segura de sí misma, como una persona ambiciosa, cualidades que el mundo acepta y que el mundo aplaude. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado frases como, bueno, pero ¿para qué vas a pedir perdón? ¿Para qué vas a estar pidiendo perdón? Tú eres así, tú hablas así, que se la calen. Tú no tienes que cambiar y humillarte y bajarte para pedir perdón. Tú eres así, tú hablas así. Entonces, para el mundo, el humillarse y el pedir perdón por pequeñas cosas es algo que muchas veces es inaceptable. Entonces te ven como un tonto, te ven como raro. ¿Para qué? O sea, ¿para qué yo voy a pedir perdón por haber levantado un poco la voz, por ejemplo? Si yo hablo así. Y entonces, para aligerar la cosa, empiezan a decir cosas como que el perdón solamente se le pide a Dios y a los demás tú le pides disculpas. Seguramente también hemos escuchado cosas como esta. No, el perdón solamente para Dios. Yo no tengo que pedirle perdón a nadie. Eso es conmigo y Dios. A ti te puedo pedir disculpas. Y la razón de esto, hermanos, es clara. Es porque pedir perdón incluye una humillación, incluye un arrepentimiento profundo que busca la reconciliación con la persona que es afectada. Mientras que pedir disculpas es más bien como, lo podemos ver como un acto de cortesía. Es como para que la persona no se sienta mal y ya, pero no implica la responsabilidad intencional de arrepentirte, de humillarte y de querer restaurar. Entonces el orgullo se considera como un pecado respetable porque muchas veces es visto más bien como una virtud y no como un pecado que debe atenderse con inmediatez. Y el segundo punto, en segundo lugar, el orgullo puede considerarse un pecado respetable porque, aunque es la raíz de otros pecados graves, el orgullo tiende a permanecer oculto. Normalmente está oculto, es decir, normalmente no es tan fácil de identificar, por lo menos inmediatamente. Alguien decía que el orgullo es el veneno silencioso en el corazón que motiva a los demás pecados. Es un veneno silencioso. Mientras que hay pecados visibles que tienen consecuencias inmediatas, el orgullo muchas veces no, permanece oculto. Y sus consecuencias suelen no ser tan inmediatas. Por eso es que nosotros lo toleramos y lo dejamos pasar. Entonces, por eso se considera un pecado respetable, porque no, digamos coloquialmente, no le paramos tanto como a los otros pecados. Básicamente eso. Wow. Bueno, ya hemos visto qué es el orgullo, de dónde viene, por qué es un pecado respetable. Pero bueno, mi hermano pastor, vamos a traerlo por el lado nuestro. ¿Cómo puede verse el orgullo en un cristiano? Hablemos algo que podemos apodarle como el orgullo doctrinal, ¿verdad? Y cómo eso se mueve dentro de la iglesia, porque la mayoría de las personas están aquí, creo que la mayoría son creyentes. Y muchos dirán, bueno, sí lidio con eso, o antes, pero es una lucha que está allí. Y entonces hablemos un poquito ya hacia el lado de nosotros. ¿Cómo puede verse el orgullo en un cristiano?
Hermano, si hay algún creyente cristiano que dice que no tiene orgullo, bueno, se puede ir para el cielo de una vez. Yo creo que todos estamos en el mismo barco y como le decía al principio, hemos experimentado este pecado de una cierta manera, en menor o mayor medida. Pero, a ver, si bien el orgullo en el mundo suele ser algo delicado, que debe entenderse y que debe atenderse también, nosotros podríamos afirmar quizás entonces que el orgullo en un cristiano, en un creyente, en una persona que ha nacido de nuevo, es algo más delicado aún. ¿Por qué? Porque, bueno, las personas en el mundo están entenebrecidas en sus mentes a causa de su pecado. Dice Efesios que están muertas en sus delitos y pecados. Dice Efesios capítulo 2. Están esclavizadas. Es decir, la única opción que escogen es siempre pecar. Y aunque hay un sentido común en el ser humano que los puede impulsar a tener cierta claridad en las cosas malas, muchas veces estas personas no entienden la magnitud de su condición y de sus actos. Como decíamos, el ejemplo que damos hace un momento, ¿para qué vas a pedir perdón? Es decir, lo ven como algo normal, como algo no tan grave. Pero en un creyente que ha sido libertado de las cadenas y del dominio del pecado, como dice Romanos, no atender esto puede ser un problema bastante serio. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que nuestras mentes han sido iluminadas para entender quién es Dios y cuál es nuestra condición. Y nuestro corazón de piedra ha sido regenerado para su gloria. Entonces, ahora sí, nosotros podemos decidir no pecar. Ahora sí estamos capacitados para hacer lo correcto delante de Dios. Sin embargo, el orgullo sigue siendo, hermanos, uno de los pecados más comunes. Y como dijimos, por ser un pecado silencioso, oculto, nosotros normalmente lo dejamos fluir. ¿Y saben qué pasa? Nos va carcomiendo por dentro. Nos va haciendo mucho, pero mucho daño en nuestro corazón. Ahora bien, a pesar de que el orgullo en un creyente también puede ser visible en cosas mundanas, digamos, riquezas, bellezas, cualidades, también hay lo que nosotros podemos llamar, y decía nuestro hermano y pastor Javier, el orgullo espiritual, el orgullo doctrinal, que se refiere a gloriarse en logros o conocimientos religiosos. Entonces, el orgullo doctrinal es cuando una persona se estima desproporcionalmente debido a la cantidad de conocimiento teológico que tiene. Una persona que sabe mucho. Entonces empieza, como decíamos, a despegar también un poco los pies de la tierra. ¿Cómo puede verse este orgullo doctrinal de una manera práctica, hermanos? Bueno, y aunque hay muchos más, yo quisiera mencionarle por lo menos 5 puntos de una manera bastante breve que pueden ayudarnos a identificar esto. Primero, una persona con orgullo doctrinal normalmente es arrogante. Es decir, normalmente desprecia o toma con muy baja estima a los nuevos creyentes o a aquellos hermanos que son menos educados o a aquellos hermanos que no han estudiado ciertas doctrinas. El creyente con orgullo doctrinal es soberbio, es arrogante, intelectualmente hablando. Es decir, cree siempre saber más que los demás, siempre. Pareciera que él cree que está en otro nivel espiritual al resto de las personas. Número 2, una persona o un creyente con orgullo doctrinal es insistente en siempre tener la última palabra. Esto también se manifiesta de esta manera. Siempre quiere ganar debates, siempre quiere que las personas queden en sus mentes con su opinión, con su consejo, con su enseñanza. Siempre quiere dejar intencionalmente marcado lo que él sabe o que él sabe más que los demás. Es como de una manera bien sigilosa hacer ver que él sabe más que los otros. Entonces siempre quiere tener la última palabra. En tercer lugar, una persona que tiene orgullo doctrinal o un creyente siempre estudia para juzgar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el creyente lee mucho la palabra, estudia mucho la palabra, aprende muchas doctrinas importantes del cristianismo, pero no necesariamente para una transformación personal, sino para ganar debates, para atacar a los herejes, para conseguir errores en los pastores, en los maestros y así poder juzgar. Y hermanos, aquí yo no estoy diciendo que está mal condenar herejías y juzgar las falsas doctrinas para cuidar a la iglesia. De hecho, eso es algo que debe hacerse. La Biblia lo dice. Pero hay que estar atentos en las intenciones de nuestro corazón cuando nosotros queremos aprender más, porque la causa principal siempre, pero siempre debe ser para que Dios sea glorificado por medio de nuestro servicio y amor hacia los demás.
Entonces, mientras nosotros más sabemos, más responsabilidades tenemos, más debemos amar, más debemos servir, más debemos deleitarnos en Dios. No solamente estudiar para quedar en conocimiento y parecer un erudito delante de los demás y de cierto modo humillar a otras personas. Número 4, un creyente con orgullo doctrinal se enfoca mucho más en lo externo. El creyente con orgullo doctrinal se enfoca más en la ortodoxia y en la pureza de la doctrina, pero no en la pureza y en el amor genuino de su propio corazón. Y esto, hermanos, es muy, pero muy delicado. Normalmente estas personas están mucho más interesadas en identificarse fielmente como calvinistas, como arminianos, como dispensacionalistas, pentecostales o cualquier otra etiqueta que usted le quiera poner. Quiere ser un verdadero erudito, un verdadero calvinista, un verdadero reformado. Pero lo importante es que esta persona quiera ser y se mueva a ser un verdadero seguidor de Cristo que ama a Dios y que amas a las demás personas, el gran mandamiento. Insisto de nuevo, yo no estoy diciendo que esté mal identificarse con la doctrina de cierta denominación. De hecho, es importante, por eso tenemos confesiones doctrinales, confesiones de fe y credos. Pero eso jamás puede estar por encima de lo que más importa, que es ser un verdadero discípulo de Jesús y caminar dentro de su voluntad que está revelada en su palabra. Nunca. Y por último, número 5, una persona, un creyente con orgullo doctrinal normalmente no es enseñable. Le cuesta mucho escuchar, le cuesta mucho atender el consejo o la corrección o la dirección de otras personas. ¿Por qué? Porque siempre cree que tiene la razón. Entonces, yo creo que, hermano, con estos 5 puntos podemos ver un poco de cómo podría manifestarse esto. Y como les dije al principio, hay muchos más, pero bueno, obviamente por tiempo creo que con estas 5 estamos bien. Realmente es bastante confrontante porque creo que todos hemos caído, ¿no?, en este pecado del orgullo, en el pecado del orgullo doctrinal. Uno, cuando llegas a la sana doctrina, comienza con esa hambre, por decirlo así, de estudiar la palabra, teologías y todo eso, y llegas a un momento como que uno se infla, ¿no? Hasta que realmente nota que aún sigue siendo un vil pecador, que el Señor en su gracia sigue santificando cada día más. Entonces, realmente nos confronta mucho, mi hermano. Y la última pregunta de la noche, la pregunta del millón, siempre le digo: ¿cómo combatir el orgullo bíblicamente, mi hermano? ¿Cuál es la solución al orgullo? Gracias, Angel. Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo en que es la pregunta del millón. De hecho, la parte de aplicación siempre es la pregunta del millón. Es cómo nosotros agarramos todo lo que nosotros sabemos en la práctica, para no ser solamente oidores, sino hacedores de la verdad, como dice Santiago. Y estoy de acuerdo contigo. Normalmente siempre que estamos, mientras más aprendemos, creo que corremos más peligro, porque empezamos a conocer mucho más, a tener más teología, a tener más sana doctrina. Y eso poco a poco, justamente por nosotros ser, como decías, pecadores, va siendo algo muy peligroso en nuestro interior si no estamos atentos y lo corregimos de inmediato. Pero la pregunta del millón: ¿cómo podemos o cómo combatir el orgullo bíblicamente hablando? Y hay un antídoto, hermanos, hay un antídoto para nosotros poder combatir esta enfermedad tan grave. Y el antídoto tiene una sola palabra: humildad. Humildad. La forma en la que nosotros podemos combatir nuestro orgullo es practicando intencionalmente la humildad. Y fíjense, y recalco esta palabra intencionalmente, porque de una manera natural no lo hacemos. Entonces tenemos que estar conscientes en poder llevar esto a cabo, practicar la humildad. Y algo que es clave aquí, por donde nosotros debemos empezar, que lo he mencionado ya y creo que es lo más importante de todos, hermanos, de verdad se los digo, es reconocer quién es Dios y reconocer quiénes somos nosotros y cuál es nuestra condición. De hecho, esto es la base del Evangelio. El Evangelio es el Evangelio a causa de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Por eso Cristo aparece. Por eso es que se crea la pregunta más confrontadora de todas: ¿cómo un Dios tan perfecto, tan bueno, tan justo puede
amarnos y puede perdonarnos a nosotros que somos tan malvados, tan pecadores. Entonces eso es lo más importante. Sin lugar a duda, debemos partir de allí. Porque cuando vemos realmente a Dios y nos vemos realmente a nosotros mismos, vamos a darnos cuenta de que somos personas muy malas, que estamos frente a un Dios muy bueno y a un Dios perfectamente santo y poderoso sobre toda la creación. De modo que eso va a aterrizarnos y va a ponernos los pies sobre la tierra, siempre. Dice Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Permítame, lo tengo por aquí. Primera de Corintios 4, 7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Tres preguntas que te dejan en el aire. ¿Qué tienes que no recibiste? Todo lo que tú tienes lo recibiste de parte de Dios. Ahora, si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido y lo hubieses hecho por ti mismo? Es lo que dice. Y otro pasaje que está en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Entonces, hermanos, no hay nada que nosotros seamos ni que tengamos que no sea por la gracia y por la misericordia de Dios. Por ende, la pregunta sería: ¿por qué entonces nos creeríamos más de lo que realmente somos? Algo de eso le dice Pablo a la iglesia en Roma. Considérese a sí mismo, no piense más de lo que realmente es. ¿Por qué nosotros nos sentiríamos superiores entonces a aquellos hermanos que son igual de pecadores que nosotros, pero que de igual modo han recibido la misericordia del Señor? Hermanos, es la humildad la que nos va a ayudar a minimizar el riesgo de orgullecernos y de caer en prepotencia, en altivez, en soberbia. Es la humildad la que nos va a ayudar a no creernos más de lo que realmente somos. Es la humildad la que nos va a ayudar a considerar a los demás como superiores a nosotros. Es la humildad la que nos permitirá humillarnos y pedir perdón cuando fallemos. Y es esa misma humildad la que nos ayudará a perdonar cuando otros hayan fallado en nuestra contra. Entonces, definitivamente la práctica de la humildad es el antídoto para el orgullo y todo lo que se deriva de él. Sin embargo, hermanos, creo que nosotros tenemos algo más poderoso que el mismo antídoto, y es el estímulo que nos empuja a poder buscar ese antídoto y llevarlo con nosotros: el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Ese es el mejor estímulo que nosotros podemos tener en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jesús es el ejemplo supremo de humildad. A pesar de ser Dios, Él no consideró eso algo a lo que aferrarse y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo utiliza este ejemplo perfecto para animar a la iglesia en Filipo, a los filipenses, a no hacer nada por vanagloria. Él los estaba animando en el capítulo 2 de Filipenses. Él los estaba animando a permanecer humildes, con una actitud correcta. Dice ese capítulo 2, versículo 5: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, allí es donde todos nosotros debemos apuntar, al carácter de nuestro Maestro y Señor Jesús. Entonces, teniendo estas cosas en mente, nosotros estaremos equipados para combatir el orgullo. Wow, qué mejor ejemplo que nuestro Salvador. Y a ver eso que expresa Pablo en Filipenses, es wow. Si él lo hizo, ¿cómo no hacerlo nosotros? Bueno, yo creo que hoy hemos dejado esto claro. Hemos definido el orgullo, de dónde viene, por qué se considera un pecado respetable. Hablamos del orgullo cristiano, orgullo doctrinal, cómo combatir el orgullo bíblicamente, lo que vamos a ver. Humildad, su pastillita de humildad, por favor, todos los días, con agüita.
Todos los días, en la Y mañana, apenas se levante. desde primera hora, con su pastillito de humildad, hermanos. Hermano Jorge, que este tiempo ha sido bastante edificante, ¿verdad? Pero bueno, hay una sesión en este tiempo que es la sesión favorita de Angel. Angel disfruta esta sesión, que es la sesión de, mira cómo se ríe, de preguntas y respuestas. Ok, pastor. La primera pregunta que nos dejan es la siguiente. ¿Creen que el orgullo puede llevar a una persona a pensar que Dios la acepta por sus obras en lugar de por la fe en Cristo? A veces me siento así, como que Dios me acepta cuando hago las cosas bien. No sé si me entienden. Sí, claro, sí le entiendo. Y no nos diferenciaríamos tanto del mundo empezar algo como esto, en vez de que, o pensar que nosotros somos salvos o merecedores de la gracia de Dios por nuestras obras. Yo creo que justamente el decir o el entender quién es Dios y quiénes somos nosotros va a darnos muchísima claridad de esto, hermano. Y estamos hablando meramente del Evangelio. Es el Evangelio lo que nos ayuda de tapa a tapa, de pies a cabeza. Si nosotros entendemos que hay un Dios poderoso, todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra, majestuoso, soberano, y que nosotros somos viles pecadores y estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que no tenemos opción de hacer absolutamente nada para ganarnos absolutamente nada, entonces no podríamos pensar que por algo que hagamos vamos a ser merecedores de su favor o de su gracia. Hay una gracia común, y esto es real, que alcanza a toda la humanidad. Dice la Biblia que llueve sobre justos, sobre impíos. Hay una gracia común, que estemos aquí. Hace poco da ese ejemplo, que estemos aquí, que tengamos ropa, que tengamos comida, un techo, familia, internet. Digamos que son cosas que Dios permite en su gracia común. Pero hay una gracia especial, la gracia salvífica que Dios le ha dado a aquellos a quienes han sido predestinados. Entonces, no hay nada que nosotros podamos hacer para ser merecedores de su favor, de su gracia. Todo lo que hemos recibido es porque a Dios le ha placido hacerlo. Así que no podemos sentirnos orgullosos de eso. Como decía al principio, un orgullo que no está del todo mal, es decir, sí, un orgullo de que tú hagas algo bueno y te sientas orgulloso porque lo lograste, pero cuando eso ya es desmedido es que empieza el problema, porque empiezas entonces a confiar más en ti que en el Dios que te dio eso, en el Dios que permitió que hicieras lo que hicieras. Amén, amén. La siguiente pregunta, pastor, dice: vivo con la persona más orgullosa del planeta. Wow. ¿Cómo los animaría a buscar amigos de verdad en la iglesia y a ser honesta con ellos sobre sus luchas? Wow, yo pensaba que la persona más orgullosa era yo, pero ya veo que hay otra que me ganó. Bueno, yo creo que lo primero que debería hacer esta persona, si en verdad es una persona que ella considera o él considera la más orgullosa del mundo, es predicar el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús va a darle claridad en este sentido, y esta persona quizás va a empezar a entender que está mal ese tema del orgullo. Así que yo comenzaría por allí, comenzaría por predicar el Evangelio, por mostrar el amor de Jesús, por mostrar lo gran pecador que es y que es inmerecedor de toda gracia. Así que yo creo que ese es el primer paso, más que invitarlo a la iglesia, a ser amigos. Y hace poco leía un post justamente sobre esto, el tema de que nos hemos familiarizado, acostumbrado a decirle a las personas, venga a la iglesia. Si te habla algo, te pregunta algo del cristianismo, tú le dices, bueno, venga a mi iglesia, y le dejas ese peso al pastor o a los líderes, en vez de predicar el Evangelio y llevar las buenas nuevas. Y nosotros no tenemos que decirle a la persona, venga a la iglesia. Una persona que esté interesada, nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio a todas las naciones. Así que yo empezaría justamente por ahí, y lo demás digamos que es añadidura. Esta persona naturalmente va a sentir el deseo, si es regenerada en su corazón, de poder asistir a una iglesia local. Así es, pastor. Por el chat en vivo nos dejaron una pregunta que dice: ¿qué puedo usar como termómetro para tal vez medir, si soy orgulloso, supongo,
en algún nivel de orgullo escondido o hasta inocente. ¿Cuál sería ese termómetro para medir eso? Mi hermano, una respuesta quizás bastante concisa sería: el termómetro es la palabra de Dios. Cuando tú te expones a la palabra de Dios y te das cuenta lo gran pecador que eres, vas a tener un excelente termómetro para darte cuenta. Ahora, quizás de una manera más práctica, por esto ser un poco general, cuando tú estés dándote cuenta que tus logros o lo que tú estés o que tú estás dependiendo más de ti para hacer algo, por ejemplo, estás por vas a una entrevista de trabajo, estás interesado en el trabajo y tú vas y no oras al Señor, no buscas su presencia, no meditas en su palabra, sino que vas y estás allí cómodo en tus cualidades, en tu conocimiento, etcétera. Eso es un buen indicio para que tú te des cuenta que estás teniendo algo de orgullo y puedas darte cuenta que necesitas del Señor. Un consejo que yo recibí de mi pastor anterior, él me decía: Jorge, si tú te paras en el púlpito a predicar y te sientes muy tranquilo, preocúpate y busca al Señor de inmediato. Entonces, claro, porque yo confundía eso con los nervios. Decía, bueno, pero si me pongo un poco nervioso, si tú te subes a un púlpito, si tú predicas la palabra y no sientes algo de temor, algo de miedo, algo de un susto que, digamos, podríamos decir sano, hermanos, debemos preocuparnos porque estamos en nuestras fuerzas. Es justamente allí cuando nosotros debemos decir: Señor, por favor, ayúdame, yo dependo de ti, dependo de tu gracia y esto es para tu gloria. Haciendo eso y practicando esto constantemente va a ayudarnos a poder estar aterrizados. Amén, pastor, así es, así es. Un hermano pregunta algo que hablamos un poco sobre eso, pero para aclararle esta duda, dice así: ¿existe un orgullo bueno o es el orgullo siempre pecaminoso? Escuché a un psicólogo hablar sobre el orgullo positivo, aumento de autoestima que te motiva y te anima. ¿Eso existe? Sí, bueno, justamente algo de eso hablábamos al principio, pero debemos tener mucha cautela con esto, porque sí, definitivamente hay una connotación positiva del tema del orgullo, digamos, ese sentimiento de satisfacción por haber logrado algo, por algo bueno que tú hayas hecho, alguna tarea, éxito que hayas tenido de lo que sea. Tú puedes estar orgulloso, puedes sentirte bien, pero debes tener mucho cuidado porque el orgullo es muy sutil. O sea, pasas de una línea a la otra en cuestión de segundos. Entonces debes estar muy atento a que ese orgullo no sea desmedido, sino que tú te sientas bien y le des gracia y le des gloria a Dios en todo momento. Eso, digamos, es lo más importante. Cuando viene alguien y te dice: mira, te felicito porque hiciste esto increíble. Bueno, hermano, yo como pastor, muchas personas se me han acercado y me dicen: pastor, tremenda prédica, lo felicito, qué bueno, me llegó, no sé qué. Y yo le digo: bueno, hermano, sí, gracias, porque, ojo, también hay que saberlo recibir. Una falsa humildad tampoco está bien. Yo he escuchado muchos pastores que dicen, cuando van y le dicen: pastor, qué buena prédica, y él dice: no, por favor, todo para la gloria de Dios, todo es para el Señor. O sea, sí, es verdad, todo es para el Señor, pero es una humildad que está un poco falsa. Tú puedes recibir las felicitaciones de tus hermanos. Tú puedes decir: oye, gracias, qué bueno que te llegó, gloria a Dios. Y listo. Pero hay pastores que tienen como un choque y son desmedidos en este sentido. Bueno, pastores, maestros y muchas personas. Así que, bueno, eso. Así es, pastor. La siguiente pregunta dice: todo el mundo me llama orgulloso, pero yo no me veo así. ¿Qué hago para ver si es verdad o mentira lo que me dicen? Yo creo que si hay muchas personas que te dicen algo, es algo digno de atender, sea orgulloso, sea lo que sea. Que varias personas, digamos, de la iglesia, tus hermanos, tus líderes, tus pastores, te digan algo, yo creo que tú respondas inmediatamente diciendo: no soy así, hay un indicio de que quizás puedas tener orgullo. Entonces, digamos que la humildad te debería llevar más a considerarlo. Es decir, bueno, ¿sabes qué, Señor? Yo no me siento así, pero quiero considerarlo, porque si hay varias personas que me lo han dicho, si hay una persona que me lo ha dicho muchas veces, quizás yo no estoy viendo. Y hablábamos del orgullo como un pecado muy silencioso, es decir, naturalmente muchas veces no nos damos cuenta, está allí y nosotros creemos que no lo está, o creemos que estamos muy bien.
Así que el Señor en su providencia, yo creo que utiliza justamente a la iglesia para que nosotros podamos exhortarnos unos a otros y podamos dejarnos ver nuestras faltas para poder cambiar. Así que si hay un hermano o varios que te están diciendo que eres orgulloso, yo te animaría a que lo consideraras a pesar de que no lo sientas. Ojo, pueden estarse equivocando, eso también puede ser, pero considéralo. Digamos que eso, que la humildad te va a llevar justamente a eso. No decir que no de una vez, yo no soy así, ¿qué te pasa? Sino, gracias por decirme, lo voy a considerarlo con el Señor, y te vas a tu casa y oras y le pides al Señor que te muestre. Hay una persona que nos escribe: cuando veo que canto bien y todo me sale excelente, siempre hay ciertos orgullo en mí. ¿Eso está bien o está mal? Sobre todo cuando la gente me elogia por mis talentos. Wow, ok. Bueno, yo también sirvo en el Ministerio de Alabanza de la iglesia junto con el otro. Bueno, los 3 pastores, de hecho, estamos en el grupo. El Señor todavía está ahí. Estamos buscando personas que puedan servir en esa área. Pero también en ese sentido se nos han acercado personas a decirnos: qué bien canta, me encanta tu voz. Y una vez una hermana me decía como: me llevan al cielo cuando ustedes cantan. Y hermano, yo creo que lo que podrías ver es justamente en ese momento cómo reacciona tu corazón a eso. Si tú te sientes extremadamente bien con los elogios, es algo que podrías revisar. Sí, yo creo que es eso. Que te sientas bien, bueno, tendría que ver quizás como el contexto de la pregunta, pero que te sientas bien porque cantas bien, podría afirmar en este momento que no sería algo pecaminoso en sí mismo, pero es que es muy difícil decirlo también porque depende mucho del contexto. Pero es eso, que alguien te felicite y tú te sientas muy bien, extremadamente bien por eso, te sientas alabado, te sientas exaltado por eso, es algo que se debería revisar sin duda alguna. ¿De qué maneras el orgullo impide que yo reconozca mi pecaminosidad y la justicia de Dios? ¿De qué manera el orgullo impide que yo reconozca mi pecaminosidad y la justicia de Dios? Y la justicia de Dios. Bueno, creo que también algo de eso estábamos hablando. El orgullo actúa como una barrera que distorsiona la percepción de ti mismo, es decir, la percepción de la realidad. Entonces eso impide que tú puedas reconocer tu pecado. Empiezas a minimizar las fallas, empiezas a compararte con los demás y a creerte superior, empiezas a creer que eres inmune, empiezas a estar defensivo, empiezas a tener rechazo quizás a algunas responsabilidades, tiendes a no perdonar. Entonces yo creo que por allí va eso. El orgullo impide que justamente tú veas muchas cosas. El orgullo definitivamente te ciega y eso, como decía antes, trae como consecuencia la soberbia, la altivez, la falta de contentamiento y muchos otros pecados que vienen a partir de allí. Entonces sí, eso lo impide y voy de nuevo al principio. La forma de combatirlo es el evangelio, es la humildad, es la palabra de Dios, exponernos a ella cada día de nuestra vida para nosotros poder ver. Decía un pastor que la palabra es como un espejo, ¿no? Siempre que nosotros nos vamos a la palabra y nos vemos, vamos a darnos cuenta de lo gran pecadores que somos y de lo grande que es Dios. Perdón. Así es, pastor. Amén. Y la última pregunta de la noche. Esa estuvo un poquito difícil, esa pregunta. Sí. Ese estuvo fuerte. Eso fue seguro Jesús, que está por ahí, tú lo verás. Ajá, lo es. La última pregunta de la noche. ¿En qué momento y cómo debo dejar el orgullo a un lado? ¿En qué momento? Ya mismo, de una vez, inmediatamente. Apenas escuche estas palabras que te estoy diciendo, déjalo orgullo, de inmediato. Sí, es un pecado que debemos rechazar y aborrecer como todos los demás pecados. O sea, ¿cuándo debes quitarlo? Inmediatamente. Es que creo que no hay otra respuesta para eso. Es como si me digas, bueno, pastor, pero ¿cuándo yo, no sé, ¿cuándo yo debo dejar de mentir? Bueno, ya mismo. ¿Cuándo yo debo dejar de ser adúltero? Inmediatamente, arrepiéntete de tus pecados y busca al Señor.
de inmediato. Bueno, hemos llegado al final de esta hermosa noche, de este tiempo. De verdad que hemos disfrutado. Y yo le decía a mi hermano pastor, esto es sentarnos en una mesa y conversar y disfrutar este momento. De verdad que nos alegra haberte tenido aquí, mi hermano. Mi hermano, gracias. Estoy muy agradecido con todos. Mi hermano Pastor Javier, mi hermano Henger. Gracias por los demás hermanos que pudieron conectarse, escuchar, preguntar. Es un enorme privilegio para mí y estamos para servirles. Así que bueno,